¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Vamos a arrancar el programa hablando de un relevamiento muy interesante que realizó la Fundación Colsecor, porque se refiere a calidad de vida en los pueblos y ciudades, digamos, a la percepción que tiene la gente, más que nada, de la calidad de vida que implica vivir en una gran ciudad o vivir en un pueblo. Pero además hay un dato muy significativo porque todos vimos historias, vemos permanentemente historias en los medios con respecto a la intención o la pretensión de muchas familias, fundamentalmente de muchos jóvenes, de irse del país. Y este relevamiento señala que en medio de la profunda crisis económica y social que está viviendo Argentina, el 80% de los jóvenes manifestó en este relevamiento que se quiere ir del país. Vamos a hablar de este tema con Mario Riorda, politólogo, con quien ya estamos en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Mario? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcos? Un gusto. ¿Cómo va? Muchas gracias por atendernos, Mario. Bueno, doloroso este dato, ¿no? Que 8 de cada 10 jóvenes se quieran ir del país, si bien entendible en el marco de crisis y por ahí de desaliento que genera la crisis económica permanente, ¿no? Doloroso, triste y realmente impactante en varios aspectos del análisis. Primero, porque el sector joven hoy en Argentina es el sector más pesimista en general, y este es todo un dato, ¿sí? No siempre esto se da, básicamente es donde se registra el menor nivel de optimismo, sino que además este dato, que hoy realmente es impactante, 78% exacto, o sea, casi el 80%, casi 8 de cada 10 jóvenes del país, que manifiestan una potencialidad migratoria, ¿sí? Esto también es interesante, no quiere decir que se va a ir ese 78%, es una manifestación, tiene que ver con una dimensión aspiracional, ha crecido 18 puntos respecto al año pasado. O sea, ya el año pasado asustaba y este año da vértigo, literalmente, semejante nivel de aumento. Ahora, igual de impactante, Marcos, no es solo el dato de la juventud, sino que en promedio el 52% de todos, absolutamente de todas las edades de quienes viven en Argentina, también manifiestan una potencialidad migratoria, es decir, ganas de irse del país. Es evidente que hay cansancios que tienen que ver con la coyuntura, hay un estrés pospandémico. Otro de los resultados interesantes del estudio es que se han alivianado la crudeza y dureza de ciertos datos de cuando vivíamos en pandemia. Particularmente la gente está un poquito menos triste, particularmente hay un poquito de menos percepción de soledad, es decir, esto está bueno, hay un poquito de aumento del índice de felicidad y esto está bueno, pero también hay un cansancio pospandémico en el sentido de que la mitad exacta, el 50% de los argentinos, se levantan no habiendo descansado adecuadamente. Y esto significa de alguna manera la prolongación de ese estado pandémico, que como decíamos en los jóvenes se manifiesta con mucho más fuerza, y una pérdida de la vitalidad o de la energía que se da con mucho más fuerza y énfasis, especialmente en las grandes ciudades y algo menor en los pequeños pueblos. Mario, esta potencialidad migratoria de la que hablas, de la que habla el relevamiento, tiene mucho que ver más allá de la crisis como coyuntura, ¿no? Los países viven periodos de crisis, eso es natural, pero tiene más que ver con la incapacidad que está mostrando la política de generar expectativas y de mostrarse como la posibilidad de una salida de esta crisis. Sin lugar a dudas. A ver, lo primero es que hay que leer con mucho cuidado esto, ¿no? Porque si bien el dato asusta, la realidad es que Argentina es un país receptor de migración y no es un país que expulse, ¿sí? Se van muchos jóvenes, pero si solo consideramos la cantidad de jóvenes que, en general ni siquiera de jóvenes, la cantidad de personas que vienen a vivir a Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia y de Perú, es mucho más la gente que entra que la gente que sale, ¿sí? Incluso con Uruguay, porque esto también se ha debatido hace poco. Sin embargo, evidentemente hay un nivel de pérdida de expectativas hacia adelante, y hay un dato que podría leerse en clave política, y perdón por mi sesgo politológico, pero la verdad es que es impactante, es tan impactante como este, y es que en Argentina hacía más de una década, particularmente algo así como 15 años, donde siempre se registró al Estado como una institución bien valorada, ¿sí? Podía no gustarme el político, la política de turno, pero en general el Estado se lo veía como necesario. Acá viene el otro dato que probablemente tenga que ver con tu pregunta, Marcos, y es que
por tercer año consecutivo en que realizamos esta medición de calidad de vida en todo el país, el Estado sigue bajando, pero por primera vez en los 3 años el mercado supera en la evaluación al Estado. Es una valoración que le hacemos a la gente respecto de cómo evaluaría la satisfacción con el Estado, que va del 1 al 10. ¿Y qué dato es impactante? Que el 20%, voy a ser exacto, 19 puntos y medio de la población califica con 1 al Estado, es decir, un rechazo absoluto. Ahora, fíjate, esto no lo dice el estudio, no lo dice la Fundación Colsecor, lo digo yo y me hago cargo de lo responsable y irresponsable que pudiera ser, no está muy lejos, ¿sí?, de un valor básicamente antiestado, diría discurso libertario, ¿no? Que descalifica, que denosta cada rato al Estado, y ese valor de ese 20% no está muy lejos de lo que representa en la sociedad en este momento, ¿no? Por lo tanto, hay un clima de época, y este clima de época incluso, en términos de valores, se agrava con otro elemento. No sé si agravado en el sentido de que esto sea preocupante, obviamente que manifiesta así, no, pero se agrava en el sentido de que, acompañado con esta pérdida de valoración del Estado, hay un predominio del valor de la libertad que supera el valor de la solidaridad. Y esto no era así en plena pandemia, y hoy empieza también a registrarse como un signo de época. Esto puede tener que ver, Mario, también con un proceso que, si lo nombramos de manera muy directa, podemos decir una derechización de la sociedad argentina y de este agotamiento del concepto del Estado como dador de soluciones. Es lo que yo quería decir, y no lo quería decir porque no me compete en el marco de lo que el estudio no dice, pero evidentemente deja ver, ¿sí?, deja entrever, desde todo punto de vista, sí. Por eso muchas veces cuando analizamos en la política el cambio político, tiene olorcito a coyuntural, a algo de cambio de partido. Aquí daría la sensación que empieza a modificarse una percepción de clima cultural dominante, en donde el Estado no es la solución única a todos los problemas, porque también se mira al Estado, este sea bueno o malo, sea gran asignador de recursos o no, se lo empieza a buscar como uno de los responsables también a que pueda influir, a que pueda ser parte de este momento. Mario, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto como siempre. Por favor, agradecido yo. Fuerte abrazo. Mario Riorda, politólogo cordobés, muy interesante este relevamiento porque habla de nuestra percepción sobre la calidad de vida, cómo vivimos, dónde estamos más cómodos, en las comunidades de menor tamaño, en las grandes ciudades, pero sobre todo cómo está mostrando tendencias con respecto a los climas de época, ¿no? Lo decía Mario Riorda, hay por primera vez una valoración superior en cuanto al mercado como dador de respuestas y de soluciones en detrimento del Estado, ¿no? El mercado por encima del Estado, algo que nos decía Mario durante 15 años en Argentina fue diferente, y esto está marcando una derechización, llamémosle, de la sociedad que puede ser un predictivo con respecto a manifestaciones políticas, ¿no?, a manifestaciones electorales. Puede estar marcando rumbos con respecto a lo que puede venir a partir de 2023, además teniendo en cuenta que la experiencia actual del gobierno del Frente de Todos está generando una sensación, por un lado, no una sensación, está cayendo en un fracaso de gestión muy fuerte y generando estas sensaciones de desaliento de la gente que va a tener, sin ninguna duda, si esta situación no cambia, un correlato electoral.